Hola mis queridos estudiantes de quinto año básico. Hoy les dejo, como cada viernes, el resumen semanal de esta semana del 14 de junio. En lenguaje y comunicación estuvimos trabajando esta semana la historieta, la cual recordemos pertenece al género dramático porque está escrito en diálogo. La historieta o cómics tiene una estructura que se organiza a través de viñetas. Recordemos que las viñetas son estos cuadrados, rectángulos o cualquier tipo de forma que adentro se ubiquen los personajes para poder dialogar. Ahí pueden colocarse globos en forma de conversación o en forma de nubes cuando son de pensamiento. Entonces, veremos que las viñetas cumplirán un papel muy importante para poder organizar la secuencia de los hechos que ocurrirán en este cómic o en esta historieta que se irá contando. Además, hay otros elementos que fuimos estudiando, como por ejemplo que tienen contorno y secuencia de cuadros. Estas viñetas deben estar separadas entre sí para poder darle un orden cronológico a los hechos, es decir, un orden de tiempo. Pero como observamos en este ejemplo, no todas serán del mismo tamaño, va a depender del autor o autora, el cual colocará algunas viñetas de manera rotas, otras irregulares, otras desordenadas, algunas puestas encima de otras, de forma simétricas, asimétricas, diagonales, como quieran. Y no siempre será el cuadrado o el rectángulo la principal forma que dará vida a la viñeta de la historieta. También trabajamos algunos ejemplos como los que vemos a continuación. En la primera historieta vemos cómo el pingüino y la forma de la viñeta va adquiriendo también el movimiento de la ola, para luego terminar en una situación jocosa o graciosa. Es decir, el autor o autora podrá usar la viñeta que quiera con el contorno que desee para captar la atención de un lector. En la parte de abajo vemos un juego, una pelea, una discusión entre una niña con un secador y su gato, la cual podemos imaginar muchas cosas e inferir cosas que hayan pasado antes, ¿verdad?, de esta misma historia. Pero lo importante es fijarnos en las viñetas, en cómo se superponen o cómo están compuestas. No son totalmente simétricas, es decir, derechas, ni tampoco están perfectamente cuadradas o rectangulares, sino que parecieran que fueran rotas. También está intencionado por un autor o autora para captar la atención de aquellos que quieran leerla. Por otro lado, en historia estuvimos conversando sobre las causas de las rutas comerciales. ¿Por qué en ese periodo de los primeros viajes hacia nuevos rumbos se buscaron nuevas rutas para encontrar diferentes elementos que estaban escaseando? Primero se pensaba en buscar una ruta de la seda, que sería cercana a la India, ya que era un material muy usado en la época y muy cotizado. Y había otro tipo de ruta que se quería iniciar, que era la de las especies, donde se buscarían, por ejemplo, comino, pimienta y otras especies más que ayudarían mucho para poder sazonar las comidas de ese tiempo, las cuales no eran tan fáciles de llegar, ya que esta ruta era por lugares más peligrosos como desiertos y lugares donde habían animales salvajes y no era muy fácil la ruta. Por lo tanto, tenían que arriesgarse a encontrarse con problemas, incluso con problemas de animales que podrían atacarlos o con personas que todavía ellos no conocían. Además, buscaban completamente también encontrar oro y otras joyas preciosas, lo que también era dificultoso para la época. Y en este periodo se produce un cambio de mentalidad. La gente empezó a dejar de tener miedo y empezó a creer que realmente la Tierra no era plana, sino que era redonda. Por lo tanto, tuvieron menos miedo y quisieron arriesgarse más. Ya estaban aburridos de no poder explorar nuevos horizontes y querían expandir los territorios de los reinos, sobre todo de Portugal y España, los cuales eran muy poderosos en la época, por lo que
aquellos mitos y leyendas de monstruos o de lugares peligrosos debían quedar atrás, si no, el miedo iba a apoderarse de estos conquistadores. También estuvimos analizando este cuadro tan interesante de Diego Rivera, un mexicano, donde podemos ver lo que ocurrió en la conquista de América en general, sobre todo en su pueblo. Acá pudimos analizar entre todos y ver los abusos que ocurrieron cuando llegaron estos españoles, donde vemos torturas, abusos, maltratos y esclavitud, no solamente cosas buenas que trajo la conquista a nuestro continente. También vimos en ciencias naturales diferentes formas y sistemas que se iban conformando gracias a las células. Ustedes dibujaron el sistema que más les llamó la atención, los cuales todos son muy importantes porque como una máquina perfecta, el cuerpo humano los necesita para poder desarrollarse, moverse y sobrevivir. Aquí vemos algunos importantes como el sistema óseo, muscular, nervioso, digestivo, respiratorio y también podemos encontrar el sistema sanguíneo, ¿cierto? Donde aparecen el corazón, las arterias, las venas, etcétera. Aquí vimos el ejemplo de un tejido en un brazo, donde se conformaba por diferentes tipos de tejidos musculares conectivos, ¿cierto? Que iban adheridos a un hueso y por supuesto donde están las células conformadas en este mismo tejido y podemos encontrar también la sangre que circula a través del sistema circulatorio. Observemos esta imagen y veamos. Vemos estos dos tipos de células que hemos estudiado en clase. Trata de colocar pausa y deducir o recordar cuál es la célula vegetal y cuál es la célula animal. Y aquí lo que está este joven mirando en su mano. ¿Qué células son estas? ¿Serán las células vegetales o serán las células animales? Recuérdalo de lo que estuvimos trabajando en clases. Y una palabra muy clave que te repetí bastante en la clase era la palabra cloroplastos. Acuérdate que son pequeños organolus celulares, es decir, que están dentro de una célula vegetal y ayuda a la fotosíntesis, es decir, para que la planta se pueda alimentar. Nosotros, como seres vivos, animales o seres humanos, no las tenemos porque no necesitamos de este proceso para la alimentación. Ah, y te dejo el último recordatorio. No olvides que este miércoles 23 vamos a revisar todos juntos nuestros labbooks del libro Rita Linda. Acuérdate de hacerlo creativo con una portada llamativa y con un interior lleno de sorpresas, con los elementos que anteriormente ya te había pedido. Además, te voy a solicitar que tú o tus padres o los que puedan me manden 2 fotografías antes del día miércoles 23 a mi correo, ¿ya? O a través del medio que puedan hacérmela llegar. Esa fotografía será la evidencia que tendré de la portada y del interior para poder colocar la evaluación que irá a la asignatura de lenguaje. Cualquier duda me pueden consultar. Que estén muy bien. ¡Chao!